A raíz de una decisión, de una sentencia de la Corte Constitucional en nuestro país sobre el aborto, pues eso ha suscitado una serie de manifestaciones en un sentido y en otro sentido por parte de comunidades y de segmentos y sectores de nuestra ciudadanía colombiana. Por eso se vienen presentando masivos plantones en varias partes, en varias ciudades de nuestra Colombia. En algunas de ellas son marchas, en otras son plantones, en todo el país, y se están pronunciando en contra del aborto. De pronto habría que hacer una precisión de tipo técnico, porque lo que yo entiendo es que la Corte Constitucional no legalizó el aborto. No legalizó el aborto. Lo que hizo la Corte Constitucional fue despenalizar, es decir, mandar a la cárcel a las niñas que aborten. Eso fue lo que hizo la Corte. No dijo, autorizo que todo el mundo aborte. No. Lo que hizo fue sacarlo del Código Penal. Así como existe el hurto, como existe el homicidio, como existe la estafa, como existe el secuestro. Y quien cometa esos delitos, pues va a la cárcel. Antes de este pronunciamiento, había cárcel para las mujeres que no estuvieran dentro de las 3 causales o excepciones que tiene nuestra legislación, que tiene nuestra ley colombiana. Entonces, la palabra aprobó el aborto, yo creo que no es técnica, creo que no está bien utilizada. Lo que hizo la Corte Constitucional fue despenalizar, sacar del Código Penal, quitar ese tipo penal del aborto para ser juzgadas las mujeres que hicieran o adelantaran este procedimiento. Pero lo cierto es que la ciudadanía colombiana, por lo menos un segmento, se ha venido pronunciando en contra de este fallo y de la posibilidad de que se legalice o que se entre a autorizar que cualquier persona, cualquier mujer pueda abortar. Samuel Ángel es un reconocido activista, no solamente en el tema del aborto, sino en otros temas, como ya nos lo va a contar él, que nos ha atendido en varias oportunidades aquí en Nocturna RCN. Es abogado, presidente y fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad. Es su organización, su ONG. Doctor Samuel, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar de nuevo en estos micrófonos. Y nosotros más, porque sus luces son muy importantes. Su calidad en su opinión nos ha enriquecido el programa, doctor Samuel, y por eso acudimos nuevamente a usted para puntualmente pues hablar sobre este tema de cómo la gente se está pronunciando en Colombia a través de plantones o de marchas. Están elevando el látigo de la voz para pronunciarse en contra de este fallo de la Corte Constitucional recientemente pronunciado por nuestra alta institución judicial. Y entonces, ¿usted qué opina? ¿Por dónde comenzamos para escudriñar un poquito su pensamiento en torno a esto? Bueno, la verdad es que Colombia está padeciendo un dolor muy grande. Hay un sufrimiento en el pueblo colombiano producido por la Corte Constitucional, fruto de legitimar el aborto. Complemento lo que le venía escuchando en la introducción. Que hizo la Corte fue permitir que hasta el 6º mes, hasta la semana 24, el Código Penal no aplique, ¿no? Es decir, en materia de aborto. Es decir, existe el tipo penal aborto, pero lo que dice la Corte es que hasta el 6º mes miremos para otro lado. O sea, hagamos de cuenta que no pasó nada cuando se asesina a un niño en el vientre de la madre. Yo estaba en entrevistas en varios de los más importantes medios de comunicación como es este, y a mí me ha sorprendido mucho. Usted sabe que nosotros tenemos muchos contradictores en algunas emisoras, y muchos de ellos se han manifestado de acuerdo con nosotros, es decir, dicen, pero es que a los 6 meses la persona podría nacer el famoso primo seismesino, el hermanito seismesino que uno tiene que se adelantó el parto, que nació de 6 meses, que vivió obviamente con los cuidados que tuvo que tener, pero que vivió normalmente su vida, ¿no?
Entonces a ese niño, en este momento, la Corte dice, miremos para otro lado, hagamos de cuenta que el Código Penal no existe y apliquen el aborto, es decir, es la pena de muerte para el niño desde la concepción hasta los 6 meses. Quiero hacer una claridad porque Sí, señor. algunos de las personas que defienden la vida pueden caer en la mala interpretación. Un aborto y un asesinato es exactamente igual desde el momento de la concepción, desde el día 1 hasta la semana 24, la semana 25, la semana 23, no hay diferencia. Yo a lo que me refiero es que me sorprendió mucho como personajes, por ejemplo, como Felipe Zuleta, que es muy progresista, se expresaba diciendo, es que yo veo que eso es un asesinato, ¿no? En otras palabras, pero lo decía. Entonces existe la sana lógica para entender, además de todos los tratados científicos, que aquí la Corte se excedió, abusó de su poder, no solamente abusó de la función que la misma Constitución le da, sino que esa función que es preservar la Constitución la tiró a la caneca, apostató de su función primigenia. Y por eso, el domingo pasado llenamos las plazas de muchas de las ciudades del país, se llenó la Plaza de Bolívar y gritamos al cielo y al Estado de Derecho colombiano que se debería preservar por este crimen que se legitima de parte de una entidad, de un órgano que se hizo para todo lo contrario. Estos señores secuestraron el Congreso de la República, que es el que tiene que legislar, secuestraron las funciones del constituyente primario que se representa que se ve representado en ese Congreso de la República, y ahora tenemos, y esto también le hago claridad a la gente, esta decisión no fue una decisión realmente de 5 magistrados, sino de una persona, un conjuez que se alió, digamos, con la cosmovisión del asesinato y de la muerte. Entonces, más de 50 millones de personas representadas por un juez que nadie eligió, que nadie conoce, que a nadie le preguntaron si estaba de acuerdo, cosa que sí pasa en el Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Que las izquierdas, los grupos progresistas, los grupos pro asesinato, se dieron cuenta desde hace varias décadas, esto no es nuevo, que sus iniciativas no pasaban en el Congreso, no tenían cómo pasar, y se atrincheraron allá en la Corte Constitucional para hacer de nuestro país pedazos, para convertirnos en polvo, para tirar a la caneca 200 años de república. Y para el que crea que de pronto nosotros tenemos algún ápice de, digamos, de considerarnos conspiranoicos, yo quisiera que ustedes consultaran las columnas y los escritos del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista Javier Tamayo Jaramillo, quien ha escrito en sitios tan reputados como Ámbito Jurídico. Hay sobre todo un artículo que se llama La igualdad como pretexto para destruir la Constitución, del 12 de julio de 2011, donde él hace una fuerte crítica a un abogado egresado de Harvard, Diego Eduardo López Medina, que se ha trincherado en la Universidad de los Andes para legitimar esa interpretación abusiva de los magistrados de la Corte Constitucional. Este señor nos viene diciendo desde hace muchos años cómo en nombre de la igualdad estos señores vienen pulverizando la Constitución. Y yo hago un llamado a Colombia a despertar. Este es un tema que ya no solo por el horror del aborto que nos despertó, que nos estrujó, que nos golpeó el corazón y el alma, sino como patriotas,
nos secuestraron eso que se llama Corte Constitucional. Y vienen por más. No terminábamos nosotros de el horror del asesinato de los niños hasta la semana 24, cuando estos señores ahora esta semana nos dicen que ahora en las cédulas tendremos el género no binario, es decir, en Colombia hay hombres, hay mujeres y hay algo que se llama no binario. Sí. Y en el 2019 legitimaron la comercialización de órganos de niños abortados. Es decir, alguien me preguntaba en una de estas emisoras, ¿pero por qué se produce esto? ¿Quién gana con esto? Si con esto no gana nadie. Le dije, no gana nadie. No. En Colombia estamos hablando de 14.000 millones de pesos en el horroroso negocio del aborto. Nos devolvimos a las épocas de las cavernas donde nos matábamos y nos comíamos unos a otros, esos sacrificios humanos allá de los aztecas, de los incas. Aquí también en Colombia los hubo. Nos devolvimos a eso. Entonces, ese es el tema, querido periodista. Claro, pero abogado Samuel, hace usted puntualización en algo muy importante que en últimas no entiende uno por qué estos hombres que son tan preparados, que conocen tanto del derecho, pues hayan caído en eso. Y me refiero a lo que usted ha manifestado, de cómo la Corte Constitucional se abrogó o invadió terrenos que no le corresponden, de acuerdo a lo que dicen los expertos, como es el de legislar. La separación de poderes, que está establecido como columna vertebral de la democracia en el mundo, que es independiente la rama ejecutiva de la rama judicial, de la rama legislativa, la legislativa de la judicial de la ejecutiva, que esto es un principio ya universal, un axioma, eso ya nadie lo discute, para que exista democracia, para que haya equilibrio, para que no haya desafueros, pues al parecer nuestra Corte Constitucional invadió esa esfera que es absolutamente propia del resorte del legislativo, es decir, del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, equivocado o no, sabio o no, pero es quien dicta las normas, las leyes, y dice si el aborto es legal o es ilegal, pero no una Corte Constitucional. Que hay muchas modificaciones que por vía jurisprudencial se pueden asumir indudablemente, y es así, eso también está establecido. Pero una de las críticas es esa, ¿no, abogado? Cómo la Corte Constitucional se le metió al rancho al Congreso de la República y asumió una función que le correspondía directamente al órgano legislativo. Sí, la verdad es que el tema está, digamos, el punto focal está en la famosa interpretación. Es decir, hay tratadistas, personas que han escrito sobre estos temas, como le mencionaba. Aquí en nuestro caso colombiano hay un señor que se llama Diego Eduardo López Medina, egresado de Harvard. Yo por ese señor es que cuando hago las conferencias, que usted sabe que hay conferencias en varios países, digo, bueno, pero es que esto surgió de una verdadera harvaridad, ¿no? O sea, refiriéndose a unos egresados de Harvard, porque la gente se deja a veces engatusar con que alguien salió de X o Y universidad o que tiene X o Y título y lo que sí, como si fuera palabra revelada, la verdad revelada. Exactamente, como palabra de Dios, y resulta que eso no es así. Precisamente Tamayo critica a Diego Eduardo López Medina diciendo estas palabras: esas líneas jurisprudenciales tienen un cierto valor autónomo frente a las normas positivas subyacentes a las cosas que se debaten, pero hay otro aparte más entendible para las personas que nos están escuchando que dice, según López, para la Corte el derecho vigente sucumbe frente a las lecturas de la ideología de los magistrados, es decir, se supondría que uno tiene que respetar el precedente, pero aquí este señor legitimó con sus publicaciones, por ejemplo, en Derecho hay un libro muy famoso que se llama El Derecho de los Jueces de él, donde
el magistrado puede interpretarlo como le parezca las cosas, y ese derecho de los jueces prevalece por encima de lo que fue el precedente, ¿sí? Y entonces eso legitimó que estos señores fueran creadores de derecho, cuando lo que tendrían que hacer es preservar el derecho que viene pues de una tradición desde el derecho romano, ¿no? Entonces estos señores están pulverizando Occidente en nombre de este nuevo derecho. Es decir, este no es un tema únicamente o meramente colombiano, esto es a nivel de todo Occidente. Se viene pulverizando la civilización desde la rama judicial, y eso es lo que están haciendo estos señores. Pero otra cosa que entran a analizar, abogado Samuel Ángel, es el término, el tiempo, 6 meses, 24 semanas, y lo que usted dice, pues ya es una personita, porque hay legislaciones en el mundo parecidas a lo que acaba de suceder en Colombia, pero hablan de 14 días, hablan de 20 días, pero nunca hablan de 6 meses. Se le fue la mano a la Corte en esa determinación en el tiempo. Bueno, la verdad es que eso no tiene ningún tipo de peso científico, o sea, nadie podría decir que por algún estudio científico los 6 meses nos demuestran que es el punto donde podría haber un aborto y ese es un gran beneficio para la mujer, por decirlo en esos términos. Es un sofisma absurdo. No hay ninguna diferencia de un ser humano y su potencialidad biológica entre la semana 23, la 25 o el día 1, ¿sí? El asesinato es exactamente el mismo. Aquí lo que pasa es que, le voy a decir qué es lo que pasa, le voy a decir el secreto de esa cifra para que usted quede sentado toda la noche y el resto del año. El secreto es el siguiente: estos criminales, porque son unos delincuentes, es una mafia horrorosa, que son esos magistrados, en el 2019 legitimaron yo creo que inclusive estuve en un programa con usted denunciando eso, la legitimación de la comercialización de los órganos de niños abortados, que lo mencioné hace un momento. ¿Sabe qué es lo que hacen estos señores, los que comercializan los órganos de niños abortados? ¿A usted no le sirve comercializar un órgano de un niño? Sí, en formación. Sí, exactamente. Entonces, la única manera, además para que usted vea la sevicia del acto, es que usted saque al niño vivo. Si usted al niño lo saca vivo, yo sé que a nosotros nos muestran el aborto, que eso es terrible, o sea, ver esas imágenes son espantosas, pero como esto es un negocio que se sale inclusive de la misma imaginación de la sana lógica de la gente buena, que son la mayoría de los colombianos, pero estos señores lo que hacen es sacar al niño vivo y luego esos órganos los extraen de tal forma que les sirvan, digamos, para su comercialización precisamente. Usted, a no ser que sea para que esto pasa, para saborizantes, para cosméticos, pues a usted para que usted, por ejemplo, un órgano le sirva para donarlo, para venderlo, digamos, en este caso, ese órgano no puede ser de una persona muerta, mucho menos una persona despedazada, como el aborto produce a veces casi como tipo licuadora, ¿no? Que despedaza todo, sino que sacan al niño vivo y luego le extraen los órganos, porque un órgano no sirve de una persona muerta, repito, ¿sí? Sí. Es decir, es el órgano vivo, digamos. Por eso ponen los 6 meses, es que el tema es de un nivel de sevicia terrorífico y que mueve cantidades similares a las del narcotráfico. Bueno, para no decir menos, y esto ya es muy popular en las redes porque se ha venido propagandeando bastante desde los grupos pro vida, hay un número superior de clínicas de Parenthood en el mundo que de sucursales de McDonald's, para que usted vea la proporción del negocio, ¿no? Uh-huh. Claro. Y terrible lo que usted nos cuenta, lo que usted asevera, y además la forma como lo dice, pues produce escalofrío todo esto. Y hay como una corriente, doctor Samuel,
como si no quisieran que en el mundo existieran más niños, no hubiese más niños en el mundo. ¿Y todo por qué? Pues porque dicen que somos muchos en el planeta y que hay que reducir el número de habitantes en el planeta porque no alcanza la comida, porque el agua no alcanza y viene el catastrofismo y los ríos se van a acabar y cada minuto desaparece un río. Y yo pregunto, pues ¿cuántas horas tiene un minuto? ¿Cuántos días tiene un año? Ya se hubieran acabado los ríos del mundo. Entonces, el tema es que venden esos discursos y en últimas lo que hay es un problema de negocio, ¿no? De dinero, y eso es lo aberrante, como lo dice nuestro invitado Samuel Ángel, abogado y presidente y fundador del Instituto de Investigación Social y Solidaridad en nuestro país. Sí, señor, dígame. Sí, ese discurso que es importante desenmascararlo, y ya que hay esta oportunidad lo menciono, ese ambientalismo que hace parte del mismo progresismo. Para la gente que nos está escuchando, hay personas que son fanáticas en el buen sentido, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces dicen, no, yo sí soy ambientalista, defiendo la naturaleza, hermano sol, hermana luna. No, aquí estamos hablando de otra cosa, de un discurso de las izquierdas, de la progresía, que a base de propagandear que el ser humano está acabando con el planeta, nos hacen ver como si fuéramos una plaga. ¿Y qué se hace con las plagas? Pues exterminarlas. ¿Y cómo se exterminan? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, el aborto, ¿no? Entonces ha llegado el nivel de propaganda a unos puntos que uno ve jovencitos, inclusive eso ha salido en noticias, que se mandan a esterilizar, que glorifican el día en que ya no pueden tener hijos, que es que le van a hacer un bien al planeta y entonces tienen un perrito y lo tratan como si fuera un ser humano, humanizan a las bestias y nosotros los humanos nos animalizamos. Es decir, es muy fuerte, muy fuerte y muy bien financiado, porque todo esto es un círculo del crimen, ese discurso ambientalista de la progresía para hacernos ver como una plaga que por ende tiene que desaparecer para no dañar el planeta. En eso andamos. Y vienen argumentos como este, doctor Samuel, y es que la mujer es dueña de su cuerpo, la mujer es dueña de sus decisiones. Sí, muy bien. ¿Y acaso la mujer es dueña de ese bebé que está por nacer? ¿Es dueña de la decisión de ese bebé? Hay varios ejemplos que ilustran precisamente esa terrible condición de que la mujer, cuando le venga en gana, estoy vomitando mucho, estoy muy mareada, estoy muy cansada con este bebé, entonces como ya no he cumplido las 24 semanas, pero estoy a punto, pues salgo corriendo a una clínica abortiva a hacerlo. Pero ha resultado algo, mire que dentro de lo malo de las cosas aparecen también unas ciertas soluciones importantes. Algunos médicos, algunos practicantes de la medicina, científicos, ya están hablando de la objeción de conciencia, doctor Samuel, y dicen, yo también tengo la posibilidad, por el juramento hipocrático, por el juramento que hice de salvar vidas, yo también puedo rechazar un aborto, yo puedo operar un cáncer, yo puedo tomar la decisión de operar el cráneo, de abrir el cráneo, de operar el cerebro, pero cuando me llegue con un aborto, yo también tengo el derecho de decir, yo eso no lo hago. Eso también es otra de las cosas importantes que están saliendo a relucir por estos días. Sí, desafortunadamente la Corte ha avanzado muchísimo más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Voy a tocar el punto anterior que usted mencionó de que la mujer dispone de su propio cuerpo y luego me devuelvo al último punto de la objeción de conciencia. Si vamos a ser un poco crudos, si una mujer dice que ella quiere disponer de su propio cuerpo, entonces uno le podría decir, bueno, sácate el pulmón, ¿no? Sácate el corazón, quítate el riñón, ese es tu cuerpo, ¿no? Pero un niño que está en el vientre no es su propio cuerpo, es otro cuerpo con un ADN completamente diferenciado del de la madre y del padre.
ese es otro cuerpo. ¿Quieres tu cuerpo? Bueno, quítate la matriz, quítate una pierna, ese sería su cuerpo. Obviamente, pues no le estamos diciendo que lo haga, ¿no? Solo le estamos ejemplificando para que entienda las diferencias entre su propio cuerpo y el cuerpo de otro, de un tercero. Entonces ese es uno de los sofismas de distracción, es una de las mentiras que tanto se propagandean y que con todo ese nivel de recursos que genera este negocio de la muerte, pagan en medios, pagan en las redes para que las niñas queden secuestradas y hagan parte de esa moral de los esclavos de la cual ahorita les voy a hablar. Entonces no es su cuerpo. Con respecto a la objeción de conciencia, desafortunadamente la Corte Constitucional también ha violado ese derecho, el derecho a la objeción de conciencia. Aquí en Colombia no hay objeción de conciencia ni para los médicos a estas alturas, ni para las entidades jurídicas que están, digamos, en la rama de la medicina. Aquí fue penalizado el Hospital San Ignacio hace relativamente poco, porque no le permiten la objeción de conciencia. Mire, el terror que les produce a las entidades de salud que llegue alguna niñita diciendo que se quiere practicar un aborto, porque si no lo hacen, les hacen pagar a estas entidades. Estamos en este momento, después de este avance progresista, en unos niveles de totalitarismo tales que bueno, ejemplo cercano, corto y muy reconocido, la rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, que la llevaron a la cárcel por 10 años, ¿no? Por el famoso tema de Sergio Urrego, que se definió por una sentencia en la corte, por una tutela que puso la mamá de Sergio Urrego. Ese fue un falso positivo judicial, por ejemplo. Sí, entonces, del jovencito que se suicidó, ¿no? Se suicidó, sí, pero no por las razones que propagandearon para llevar una tutela a la Corte Constitucional, que a la postre lo que hizo fue cambiarnos todo el sistema educativo en Colombia. Es decir, la Corte no solamente se ha atrevido a dictar la sentencia sobre los niños y asesinarlos, legitimar su asesinato, sino que desde hace décadas viene cambiando el sistema de salud, con esto que les estaba mencionando de la objeción de conciencia y mucho más, sí. Cambiar el sistema educativo, con esto del caso de Sergio Urrego, que hace que así como las entidades de salud les da terror que les aparezca una niña diciendo que quiere abortar, asimismo a los rectores de colegios les da terror que aparezca un muchachito que persiga a los otros muchachitos, les coja la manito, los persiga, porque el problema no es de aconductar al muchacho, sino de que el rector o el colegio diga algo, porque si dice algo, los llevan a la cárcel. Claro. Pero el nivel de persecución que han generado estos señores. Doctor Samuel, abogado, mire lo que me acaba de llegar, escuche mejor lo que me acaba de llegar. Me escriben desde México, desde Ciudad de México, desde el distrito capital en México, la capital mexicana, y escuche lo que me acaban de enviar, que yo creo que viene como anillo al dedo a lo que usted está hablando aquí en Nocturna de RCN. ¿No me funcionó? Esperé a ver si de pronto... ¿No? Hace 15 años y marcó mi vida. Para los que no me conocen, soy cineasta, hago películas. Mi primer proyecto de cine, Pro Vida, una película que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la mía, titulada Vela. Yo me encontraba en Miami presentando la película, y para no hacer el cuento largo, uno de los amigos estaban ahí en la audiencia. Unas semanas después me llama y me dice: Eduardo, tenemos un amigo en común, yo sé que no lo ves desde hace 6 años, pero fíjate que está pasando por una situación complicada. Él y su novia pues están embarazados, y mañana, muy temprano, 8 de la mañana, tienen cita para abortar, y no hay quien los pare. Ella quiere tener a su bebé, pero bueno, él no está preparado, le está yendo muy bien en su carrera musical. El tema es que ya tomaron la decisión, el aborto está en la mesa,
es una opción y mañana van a poner en práctica esa opción. Entonces, después de ver tu película Vela, pues tu personaje José me inspiró a llamarte, a pedirte de favor que le llames y los convenzas a que no lo hagan. Una llamada complicada porque tenía 6 años sin hablar con este amigo. Me armé de valor y le marqué. 1 de la mañana, yo estaba en Los Ángeles, él estaba en Miami. Imagínense, 1 de la mañana, unas horas antes de ir a la clínica a abortar. Y le dije: mi hermano Raymond me llamó, me contó tu situación, sé que estás pasando por un momento difícil, no estoy aquí para juzgarte, al final del día tú vas a hacer lo que se te pegue la gana, pero escúchame un segundo. Y por dentro yo no sabía qué decirle, y en eso pensé en la Madre Teresa de Calcuta, y una de sus frases me inspiró y le dije: hermanito mío, si tú no quieres a tu bebé, dámelo a mí, yo te lo cuido, yo te lo adopto. Segundos en silencio, se me hicieron una eternidad. Yo por dentro me decía: ay, 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 ya soy papá. Le mandé un video, vio el video, me llamó nuevamente y llorando me decía: acabo de ver el video, Eduardo, y lo que me dijiste. El bebé no tiene la culpa, ¿verdad? El bebé no tiene la culpa, mientras lloraba. Acabamos de ver el video también con mi novia y estamos llorando. Cancela la cita, les dije. Viajé a Miami, les mostré la película Vela a los 2 y meses después nació una niña que le pusieron como nombre Vela. No soy el papá, pero soy el padrino. Invité a Vela al Senado. Miami, vive en Miami, tiene 14 años. Le dije: acompáñame para que saludes a los que van a estar presentes, y quiero invitar a Vela para que la conozcan y salude. Hola, yo soy Bella. Es un honor estar aquí en el Senado de México. Yo soy mitad mexicana por mi mamá y mitad dominicana por mi papá. Estoy un poco nerviosa porque, pero yo tengo 14 años y hace un año mis papás me contaron una historia. Gracias a mi mamá y a mi papá. Gracias, padrino, por influir en la decisión. Estoy aquí porque la vida vale y yo sé que hay muchos papás y muchas mamás que están dudando, como mis papás también dudaron, pero la vida vale, y quería felicitarles a todos por el gran trabajo que ustedes hacen por defender la vida. Y gracias, padrino, por salvarme la vida. Pues ahí están las palabras de la niña, que de no haberla salvado, hubiera sido un factor más de aborto. El hombre que llamó a esta pareja, ese cineasta mexicano, pues le puso en evidencia y les dijo: no lo hagan, paren el aborto, paren el aborto. Hoy, pues este video que hemos revelado, que nos han enviado directamente desde México hace unos minutos, la niña que ustedes acaban de escuchar era la niña que iban a destrozar, era la niña que iban a abortar. Y ahora, hoy en día, ya es una señorita, tiene 14 años, y con ese sollozo, con esas lágrimas, le estaba contando al auditorio, nada menos y nada más que al Senado mexicano, le dijo: gracias, padrino, por salvarme la vida, porque si no, hubiera sido víctima del aborto. ¿Qué tal esto, abogado Samuel? ¿Cómo le parece ese testimonio de esta niña mexicana? Sí, es un testimonio muy bonito de Verástegui, y ojalá muchos de nosotros decidamos dar un paso adelante en esas situaciones que se presentan con la gente que nos rodea, con los amigos, en los colegios, en las familias, porque si nosotros no levantamos la voz,
pues gente que está secuestrada por este nivel de propaganda cae en el discurso y cometen estos crímenes pensando que es algo bueno. Claro. Doctor Samuel Ángel, pues un abrazo, muchas gracias por ayudarnos a entender, por explicar los plantones, las marchas, el llenar las plazas centrales de varias de nuestras ciudades, y muchas gracias y sobre todo felicitaciones por esa labor que hacen en favor de la vida, lo que llaman algunos por ser pro vida. Un abrazo y muchas gracias, doctor Samuel Ángel. Yo quisiera decir para despedirme que la verdad, se despertó un gran ejército, un gran león que estaba dormido, y queremos invitar a toda Colombia que esté muy pendiente en las redes, porque este tema no lo podemos dejar así. Seguramente dentro de muy poquito vamos a tener que volver a salir a las calles. No podemos acallar nuestra conciencia con una salida de un domingo en la tarde o en la mañana, sino que tenemos que lograr por primera vez en la historia sentar un precedente y reversar una medida arbitraria, totalitaria y asesina como esta de la Corte. Entonces todos atentos, pendientes, vamos a seguir adelante y tenemos que lograr el cometido.